Vemos a finales de enero el acontecimiento que cambia al mundo. Neptuno, el planeta del misticismo, entra en Aries el 26 de enero y se quedará hasta el 2039. Más o menos 14 años porque entra y sale después. Neptuno es el planeta de la inspiración y Aries es el signo de los inicios, renacimiento y la acción. Así que empieza a renacer el inconsciente o la inspiración. Un periodo de renacimiento en el mundo místico, en las creencias, en el concepto del ser humano, en eso de poner al otro como prioridad. Cambia y va a haber un cambio. Una nueva era espiritual que promueve la acción llega. Temas como la eutanasia, los sueños, la medicina, el más allá, la transmigración de almas, la reencarnación, la vida eterna, los milagros, la resurrección, la crucifixión, sacrificios, torturas, ascensión al cielo, videntes, brujos, hechiceros, guerreros espirituales, brujería, engaños, robos, etc. Es anunciado como energía a trabajar por 14 años. Así que ya van a ver, las guerras van a ser no solamente como pensamos, sino espirituales. Y va a tener una connotación muy distinta a las guerras espirituales que hemos visto en el pasado, lo que son los brujos del pasado y todo este rollo, y la medicina y lo que es la crucifixión y todo eso. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo mundo, que es el mundo de la tecnología, y ya lo van a ver. Tenemos que uno de las cosas más graves de esto es que se está dando en el punto vernal. En esta primera etapa, Neptuno anuncia un periodo de independencia e individualismo, o sea, en el donde tenemos que ayudar al otro, quiero ser individual. Yo no quiero estar en un grupo ayudándonos, yo ayudo a mi manera, solo. Que nadie me diga cómo tengo que ayudar. Si es que ayudo, o mi modo de ayudar es, se metió contigo, ven, yo te ayudo y le golpeo al otro. ¿Cómo va a ser el periodo de ayudar? No en un tono amable estaremos ayudando. Por lo contrario, trae pleito. Quiero pelear en son de ayuda. La combinación energética a la que más respeto y temor yo le tengo, muy personalmente, es a Neptuno y Marte. De todas las conexiones que hay, incluso superior a Plutón-Marte o Lilith-Plutón-Saturno. Neptuno-Marte es la que he visto y a la que más, con efectos más fuertes y a la que más respeto le tengo. Por supuesto, no es que a las otras no le tenga respeto, es que esta es muy fuerte. Ellos estarán en sextil, aquí lo vemos, Neptuno y Marte. Ahorita cuando Neptuno entra a Aries está en sextil a Marte. Cuando Neptuno entra a Aries estará en sextil a Marte. Ellos estarán en sextil, Neptuno en Aries, Marte en Acuario, añadiéndole que se conectan justo en el grado cero, que es el punto vernal, el bautizo de Neptuno. Todo planeta que toca el grado cero de Aries se bautiza, ya que cumplió su revolución, le dio la vuelta al zodíaco entero. Es en este caso, un doble bautizo porque Neptuno salió de su signo regente y brinca al signo que inicia el zodíaco, que es Aries. O sea, Neptuno transitó por su signo regente, su cumpleaños, regresé a mi tierra y ahora sale, ahí salí y también recorrí el zodíaco entero, terminó mi ciclo personal y el ciclo de inicio energético. Esto es como renovar la energía de Neptuno en la faz de la bóveda celeste y por ende en la Tierra. Vemos que la interpretación de Neptuno en Aries es muy fuerte. Voy a traté de escribirla en un contexto favorable y concreto, pero acompañado de aspectos de Marte es aún más fuerte. En una perspectiva luminosa, anuncia grandes humanistas que traerán una nueva esperanza y ayuda por medio de la acción y la defensa. Nuevos talentos en actividades como deportes o en las áreas extremas, actividades feroces,
Bueno, por ahí vimos que parece que van a hacer una especie de reality show y una competencia así de con todo lo que puedas dar, métete. Activistas feroces, personas humanistas que luchan por los más vulnerables sin miedo. También veremos unas personas que tú digas, ten cuidado porque te va a pasar algo. Héroes militares que protegen las naciones, avances médicos grandiosos, la fuerza individual que nos permite romper cadenas de esclavitud es esta también. Sumisión o represión, rompemos lo que es la esclavitud, la sumisión o la represión. Es la energía que implica o que inspira, perdón, para ir a la acción y resolver problemas mayores o emprender superando retos superiores. O sea, esta es la energía que necesitamos para lo que puedo, no puedo, pero que puedo conseguirlo en la vida, en cualquier área de la vida, sea de amor, de los hijos, de dinero, etcétera. Una nueva conexión espiritual directa con Dios y el universo desde la inspiración. Creer sin ver y luchar sin interés material. Yo lo llamo el espíritu de los ángeles o del Leviatán, ya que representa la fuerza inspiradora que mueve desde el inconsciente, llevándonos a la ascensión al cielo en cuerpo y alma, y mucho más. Pero acuérdense que también nos puede llevar al descenso en cuerpo y alma, para el bajo astral. Pero a nivel destructivo, en su lado negativo, es una combinación energética aterradora. Anuncia guerra individual, inconsciente, que nace desde la inspiración. Una persona inspirada en la guerra y la discordia, creyendo que la lucha y el sacrificio es por razones divinas o espirituales. Aquello aterrador que se dice, el sacrificio de unos por el bien mayor o por un bien mayor. Las personas sentirán la necesidad de ser individualistas. La furia personal es lo primordial. Una persona podría dañar a muchos o muchos podrían dañar a una persona. ¿Cómo usas tu logo? ¿Cuál es tu carácter? ¿Qué piensas? ¿Qué forma tu carácter? Guerra marítima, espacial y espiritual viene definitivamente porque eso es lo que rige Neptuno. Lo desconocido, el mar, las aguas, las emociones. Y pues el guerra militar, una guerra espiritual, acciones dentro del mundo espiritual desconocidos. Y el espacio, bueno, Neptuno es todo lo desconocido, así que todos los viajes desconocidos los rige él. Lo más impensable es la agresión que puede ocurrir individualmente entre personas cercanas. División en la sociedad, luchas, sacrificios, guerras santas y luchas del espíritu. Para buscar comparaciones de lo que es Neptuno y lo que es una guerra santa o luchas espirituales o este rollo en el pasado, recuerden que vamos a una nueva visión, pero debemos mirar el pasado a ver qué pasó. En la era de la Inquisición, más o menos en 1534, Neptuno transitó en el signo Aries y fue justo cuando la etapa más brutal de la Inquisición. Y fíjense que Neptuno estaba justo en el punto vernal, empezando el equinoccio de primavera. O sea, la cosa fue súper creepy y entró tocando a Marte. Eso fue en 1534, el periodo más brutal de la Inquisición, justo en la entrada de Neptuno, con Marte y se repite que Plutón estaba en Acuario. En esta oportunidad, en nuestros tiempos, pasa lo mismo. Tenemos que Plutón está en Acuario, está abrazado a Marte con el Sol y no está pasando esto en el equinoccio, pero entendemos que Marte está conectado a Neptuno cuando entra ahí. O sea, Neptuno en el punto vernal toca eso. En esta oportunidad ocurre igual. Neptuno entra en Aries y Plutón está en Acuario, adicionalmente en conjunción a Saturno en Piscis, poniéndole cubitos al caldo. Sextil a Urano en Tauro y todos ellos aspectando a Marte. Debemos recordar que Urano está ya en conjunción a Caput al Gol. Y vamos a hablar de las estrellas que están justo en esa área. Neptuno queda en la casa 11 del zodíaco, el área social. El libre culto es un derecho, amigos. El libre culto es un derecho, siempre y cuando
tu culto no le haga daño a otro ni te haga daño a ti mismo y cumpla las leyes él. Es importantísimo, aunque no nos gusten las prácticas de otras personas espirituales, sus creencias, a quien el Dios que alaban. Es demasiado importante la libertad de culto en el mundo, libertad de pensamiento. El espíritu crece en propósito a Dios. Dios tiene un propósito para cada uno y cada quien tiene que encontrar a Dios. Por eso nos hizo libres, no nos hizo presos. Tú decides y tú me vas a encontrar. Entonces, el libre culto es fundamental para librarnos ¿de qué? De cosas tan espantosas como ocurrieron en aquel momento. Porque primero van por los brujos, pero después todo el mundo era brujo. El que rezaba, el que no rezaba, el que, ay, te curé una herida y se sanó, es brujo. Y después, al que le interesaba que fuera brujo, entró en el punto de la Inquisición. Entonces, tenemos que tener libertad de culto porque primero van por unos que nos dicen, vamos por lo malo, después van por cualquiera, por nosotros. O incluso por ellos mismos. Entonces, el libre culto tiene que ser un derecho para todos nosotros. Nos vienen tiempos difíciles sociales, pero bueno, hagan ustedes sus propias conclusiones con respecto a esto. Y las cosas que vamos a ver van a ser muy intensas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los países? Y esto quiero que lo guarden para más adelante, para generar valor. ¿Cómo nos manipulan o cómo van a manipular por el valor? Los países religiosos más abundantes según prácticas y creencias en el mundo. Tenemos que los países más religiosos son India. Es importante que guarden esta información para lo que viene a continuación. Nosotros pensamos que las guerras solamente va a ser la Inquisición y esto, pero si vemos o guerras marítimas, etcétera. Y bueno, y esas califican porque no es mentira. Vemos que las noticias nos dicen que bueno, el mundo entero sabe que hay buques ahorita en las costas del Caribe, buques de Estados Unidos. Y dice, es importante entender que en el punto Bernal, en el grado 2, se encuentra una estrella que es muy pesada y es Difda. Pertenece a la constelación Cetus, el monstruo marino, la ballena. Anuncia calamidades y tragedias cuando un planeta maléfico transita sobre ella o se acerca. Neptuno estará en Aries aspectando a Saturno. Y Saturno es un planeta maléfico y activará la energía de esta estrella fija que la percibimos en el grado 2 de Aries debido a la precesión de los equinoccios. En esta noticia podemos ver un poco de sus efectos. Tragedias. Es una estrella, Dicta es una estrella que hace tragedias. Cuando pasa un planeta maléfico la toca o transita sobre ella. Entonces vemos que no es mentira. También vemos que el presidente de los Unidos afirma que ya destruyó 3 embarcaciones. Bueno, eso es en el momento que dieron esta noticia. Destruyó 3 embarcaciones. Entonces, parte de esto, y está en el mar, parte de esto es una pincelada pequeña de lo que puede ocasionar Neptuno y Marte o Neptuno en Aries. Pero también vamos a ver cosas espantosas, crueldad. Vemos que una tortura y asesinato de 3 mujeres transmitido en redes sociales conmociona a Argentina y revela poder del crimen organizado. Amigos, pero es que esto fue una cosa que tuvo que ver con religión y fue una cosa espantosa. La interacción de Marte cuando aspecta a Neptuno puede traer violencia o torturas como esta horrible noticia. El feminicidio y la misoginia se podría acentuar, amigos. Es probable que vengan cosas muy fuertes con referencia a el control de la mujer. Pero no todas las guerras van a tener que ver con eso. También vamos a ver las guerras de la ciencia. Ahora, nosotros no decimos, bueno, esto es, sí, lo del Mar Caribe, ay, bueno, está bien lo de las mujeres esas que andaban por el mal camino. Amigos, veamos qué ha pasado en el mundo y qué viene a continuación, que se ha ido conectando desde el año pasado. Fíjense que en nuestros tiempos son noticias de ahorita que tienen que ver con Neptuno, la entrada de Neptuno en Aries, y esta vez como fuerza. Han habido acontecimientos muy feos de guerra. En Sudán, una masacre ocurrió y se teme que miles de personas hayan sido asesinados en esa masacre. Ocurrió en octubre del 2025. Pero también en Nigeria
tenemos que más de 200 personas fueron masacradas, amigos. Muchas de ellas personas desplazadas que se refugiaban en una misión católica local, religión. Adicionalmente, tenemos que en la República Democrática del Congo, dentro de tantas cosas que pasaron, en febrero vemos que 70 civiles cristianos fueron secuestrados y decapitados en la aldea, en Kasangá, en Kivu del Norte. Amigos religiosos. Adicionalmente, también, ¿cuántas personas han muerto en el tema de la Franja de Gaza? Bueno, en este año, contando el 3 de diciembre en diferentes conteos, unos reportan que 70.000, otros reportan que 64.000 y otros, algunos escenarios superan los 100.000. ¿Qué es esto? De paso, también tenemos la guerra de Ucrania y Rusia y nos dicen, según los reportes que han habido, el 31 de octubre se reportaron 14.000, un poco más, civiles muertos y en Ucrania 38.000 o más. Pero también tenemos que heridos 400.000 y algunos estiman que 60.000 a 100.000 muertos ucranianos. ¿Qué es esto? Neptuno, Marte en Aries. Estamos hablando de amigos, las personas no somos sacos de papa. Eso es Neptuno ahí. ¿Cuál es tu logo? ¿Cuál es tu carácter? ¿Qué te inspira? ¿Qué piensas? ¿Qué te conecta con Dios? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es el propósito de vivir? ¿Cuál es el propósito de ser y de existir? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿A quiénes estamos apoyando? ¿Qué es esto que está ocurriendo? No lo sabemos, ¿verdad? Porque a nuestro país no llega esta información como tal. Pero entendemos que Neptuno en Aries, el año 2025, cuando entró, hizo de las suyas. Y bueno, tiene ya 2 años haciendo de las suyas. Pero ahora entra en el punto vernal, definitivamente tocando a Marte y a la guerra de los dioses. Estemos atentos a las noticias. Ahora, no solamente van a ser estas cosas tan fuertes, sino qué guerras vienen. Y esta es la que quiero que le prestemos atención, porque las otras son guerras que visibles. Ah, imagínate, ocurrió allá. Pero esto es real. La ciencia confirma un descubrimiento paralizante sobre la humanidad. Dos personas se conectaron en un sueño. Neptuno rige los sueños y Marte la acción. Dormidito, que me meten en el cerebro. Entonces, nuevos tiempos, nuevas guerras que controlan incluso el sueño o tus pensamientos. Los sueños, la tecnología, lo nuevo, las nuevas guerras serán del alma. Quieren controlar tu mente y tu alma. ¿Qué piensas, tu logo? ¿Qué permito que entre en mi mente? ¿Cómo permito que me controlen? Meditar acerca de todo esto va a ser importante porque el sueño, ¿quién tiene acceso a entrar ahí? ¿Y cómo yo puedo saber si un sueño es real o es algo que me están queriendo influenciar? Quiere decir que ya hay telepatía, leen, pueden saber mis pensamientos. ¿Qué tenemos que hacer? Convertirnos a Dios. Si los logos, los líderes, estuvieran convertidos a Dios, Neptuno y Marte en Aries debería ser el nuevo impulso de la ascensión de la humanidad. Todos subimos en cuerpo y alma al cielo, conectados con la divinidad, pero no, entendemos que hay logos que no saben de astrología y no han conectado su carácter. Pero estos son nuestros tiempos y no podemos controlar lo que los demás hacen, pero sí lo que nosotros hacemos. Y es importante a todas estas prácticas eh, que tenemos como el estoicismo y todas estas conexiones que hay que anexarle algo fundamental para poder sobrevivir y para poder mantenernos en el camino de Dios y el propósito de Dios y en agradar a Dios. Y es, Plutón está en Acuario. Hay un exceso de fuego y aire. Los signos de aire estarán superpoblados. Debemos amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos. El mandamiento número 11 tiene que ver con el signo número 11 Acuario y es un mandamiento que Jesús nos dejó para la sociedad y para este tiempo, para esta era de Acuario.
amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos. No es solamente ser virtuoso, no es solamente conectarme, no es solamente saber mi propósito. Nada va a funcionar si no entiendo que lo que quiero para mí lo quiero para el otro. El bienestar para mí lo quiero para el otro. Lo que no quiero que me hagan, no te lo voy a hacer. Lo que no me gustaría que me hicieras, no te lo voy a hacer. Y el respeto. Pero si amo al otro como me amo a mí, entonces el logro se eleva. Ya no sería solamente un propósito tuyo personal, sino ya estás listo para que tu logo, tu liderazgo, tu sol, tu Leo, vaya a ayudar a la sociedad. Lo que quiero para mí, lo quiero para ti. Y entonces toda esta energía quedaría neutralizada, porque seríamos todos ascendemos conjuntos. Eso es como la gente que predica y anda buscando gente para... tú vas para el infierno. Ay, tú llegas para el infierno. Anda buscando llenar el infierno. En vez de buscar la virtud de las personas. Quiero llenar el cielo. Qué bello, qué virtuoso eres. Mira cómo bailas. Alaba a Dios. Vas a llegar al cielo. En vez de buscar la virtud para alcanzar la luz, andan buscando la oscuridad para que llegues al bajo astral. Entonces, en este periodo tenemos que conectarnos con la luz, amarnos los unos a los otros como nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, porque Neptuno es nuestra inspiración, es nuestra Wi-Fi con Dios. No podemos corromperla, no podemos permitir que dentro de nuestra red de conexión espiritual hacia el todo, hacia Dios, hacia aquello que no existe, que no vemos, hacia Dios de lo que es visible y lo invisible, ese punto de santidad dentro de nosotros, eso que decimos, sé que estás, no te veo, pero sé que estás. Es cuando una mujer está embarazada, lo puede sentir, que dice, te amo y tú no has nacido y te amo. Esa conexión con Dios, con la Virgen Santísima, no podemos permitir que sea inception, que haya una corrupción adentro de ella. Y entonces, ¿cuáles van a ser los signos que van a sentir con más fuerza? La ira, amigos, hay que decir que esto va a tener a todo el mundo molesto o con exceso de actividad, hay que hacer ejercicio, hay que rezar, hay que orar, hay que conectarse con la energía de acción para liberar el exceso de Marte que vamos a tener, Marte con Plutón, Marte con Neptuno, Marte con Saturno, Marte con Urano, y tiqui, 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 y de paso, cosas de papeles que vienen, porque Palas está ahí. Así que las artes van a venir involucradas en esto. Los signos más afectados van a ser Aries, Libra, por supuesto, Leo, Sagitario, Capricornio, Cáncer, Escorpio, Acuario, Piscis y Capricornio, pero todo el zodíaco, amigos, esto es la faz de la Tierra y de la bóveda celeste, se reinicia con un Neptuno, con la guerra de los dioses, tocando a Marte. Terminamos enero, amigos, ¿y para qué queremos más? La mitad de enero, bellísimo. La última mitad, amigos, creepy. Vienen acción y cosas fuertes. ¿Qué va a pasar en febrero? La luna llena en Leo, y el Leo es el signo de este año. Leo y Géminis. Bueno, y Tauro. Mercurio entra en Piscis, Venus entra en Piscis, Saturno entra en Aries, y Saturno entra en Aries y se queda por 2 años y medio. Y entonces tenemos Saturno y Neptuno en Aries arriba de la estrellita. Se hace la luna nueva en Piscis y bueno, por supuesto, empiezan los eclipses. Ya estos eclipses bautizan a Saturno y a Neptuno en Aries, así que no nos salvamos. Y el eclipse se da en la sociedad en Acuario. Bienvenidos todos a el Seminario Futuro 2026. Y prepárense porque está futurista.